Lo escuché por la rendija de la puerta de su celda, pasada la medianoche, y el corazón se me detuvo. No era un rezo, era una conversación. El padre Pío hablaba con alguien, y ese alguien le respondía. Yo estaba solo en el pasillo, a oscuras, y juro por mi alma que la otra voz no venía de boca humana. Pegué la oreja a la madera fría, y entonces escuché mi propio nombre, dicho por una voz que no era la suya. Me llamo Fray Anselmo Padovani. Fui fraile capuchino durante 47 años en el convento de San Giovanni Rotondo, en el sur de Italia. Compartí muro, comida y silencio con el hombre que el mundo conoció como el Padre Pío, y compartí, durante 3 años, la celda contigua a la suya, separados solo por un tabique de piedra de menos de un palmo de grosor. Tengo 91 años mientras grabo esto. Las manos me tiemblan, no por la edad, tiemblan porque durante más de medio siglo guardé un silencio que ahora pesa más que mi propia muerte. Lo que oí cada noche a través de esa pared no lo conté nunca, ni a mi superior, ni en confesión, porque no era pecado. Lo callé porque tenía miedo de que nadie me creyera, y porque una de las cosas que aquella voz nocturna pronunció era sobre mí, sobre el día y el lugar exactos en que yo iba a entender la verdad. Hay 3 cosas que esta noche voy a revelar por primera vez. La primera, lo que el Padre Pío respondía a la voz, palabra por palabra, las noches en que las heridas de sus manos sangraban hasta empapar las vendas. La segunda, lo que encontré dentro de un objeto que él me entregó 3 días antes de morir, con la orden estricta de no abrirlo hasta que ocurriera aquello, sin decirme qué era aquello. Y la tercera, por qué 51 años después caí de rodillas en una iglesia de un país que ni siquiera existía en los mapas de mi juventud, exactamente donde una voz me había dicho que caería, 47 años de hábito, más de medio siglo de silencio. Hoy lo cuento todo. Yo no entré al convento por una gran iluminación, entré porque mi familia era pobre y porque el cura de mi pueblo, en el Véneto, dijo que yo tenía manos buenas para el trabajo y cabeza fría para los números. Eso era lo que yo creía de mí mismo, un hombre práctico. Llevaba las cuentas de la enfermería, controlaba las medicinas, anotaba en un cuaderno cada gramo de morfina, cada venda, cada frasco de yodo. La fe la tenía, sí, pero como se tiene una herramienta heredada, la usaba sin mirarla demasiado. Llegué a San Giovanni Rotondo en el otoño de 1955. Tenía 22 años. Me asignaron a la enfermería porque sabía leer, escribir y sumar sin equivocarme, y porque no me desmayaba al ver sangre, y allí había mucha sangre. Toda venía del mismo hombre. El primer día me llevaron a conocerlo. Estaba en el coro bajo, terminando de rezar. Cuando se volvió hacia mí, lo primero que vi fueron sus manos, envueltas en mitones de lana oscura. De los bordes asomaba algo que al principio tomé por óxido. Era sangre seca. Me extendió la mano para que se la besara, como era costumbre, y yo sentí bajo mis labios un calor que no correspondía a un hombre de 68 años. Era un calor de fiebre alta, pero sus ojos estaban serenos, despiertos, fijos en mí. Y me dijo algo que no entendí entonces. Me dijo, tú vas a anotar más de lo que crees, hijo, y un día vas a tener que decidir si crees lo que anotaste. Lo dijo y se fue. Yo me quedé de pie, con el cuaderno apretado contra el pecho, sintiendo que aquel hombre acababa de leer una página de mi vida que yo todavía no había escrito. Mi trabajo consistía en algo muy concreto. Cada mañana, antes de la misa de las 5, el médico de la casa, el doctor Sanguinetti, me hacía cambiar las vendas de las manos del Padre Pío y anotar en mi cuaderno 3 datos: la temperatura de la zona, la cantidad de sangre perdida estimada en gramos por el peso de las gasas y el aspecto de las heridas. Las llamábamos por su nombre médico para no decir la palabra que todos pensábamos: lesiones bilaterales, perforaciones palmares y dorsales. La primera mañana que las vi descubiertas, dejé caer la pluma. Las heridas atravesaban la mano de lado a lado. Se veía la luz de la ventana al otro lado, a través de la carne. No había infección. Eso fue lo primero que me golpeó como dato imposible. Una herida abierta de ese tamaño, sin coser,
sangrando a diario desde hacía casi 40 años, debería haberse gangrenado en una semana. Yo había visto gangrena, conocía el olor. Aquí no había nada de eso. El olor que salía de aquellas vendas era dulce, como de flores. Anoté esa palabra en mi cuaderno con un signo de interrogación al lado, porque no era un dato médico y yo me avergonzaba de haberlo escrito. Olor floral, origen desconocido. Pesé las gasas en la balanza de la farmacia, la que usábamos para los polvos. 22 gramos de sangre seca en las gasas de la mano derecha de un solo día. Hice el cálculo durante un mes. La media era de unos 20 gramos diarios entre las dos manos. Multiplicado por los años, era una cantidad de sangre que un cuerpo humano no podía producir y reponer sin morir de anemia. Le saqué sangre para análisis, por orden del doctor. Su recuento de glóbulos rojos era normal, completamente normal. Ese fue el primer problema que mi cabeza práctica no pudo cerrar, y cuanto más lo medía, peor se ponía. Me dieron la celda número 5 de aquel pasillo. La del Padre Pío era la número 4. Entre las dos había un tabique de piedra que en su día había sido un muro exterior, antes de una reforma del convento. Por eso era tan delgado en su parte alta, donde habían abierto y vuelto a cerrar una antigua ventana. Por esa cicatriz en la piedra pasaba el sonido. Yo no lo busqué. La primera noche simplemente lo oí. Era una voz de hombre rezando, la suya. Pero a las pocas semanas empecé a notar algo que me quitó el sueño durante años. Había noches en que la voz del Padre Pío se detenía, hacía una pausa y luego respondía, como quien escucha y contesta, pero yo no oía la otra parte, solo sus respuestas, separadas por silencios exactos, como en una conversación normal por teléfono donde solo oyes a uno. Al principio me dije que era un anciano que hablaba solo. Eso me tranquilizó 3 noches. A la cuarta, todo se rompió. Esa cuarta noche, la voz del Padre Pío sonaba distinta, tensa, casi suplicante, y en uno de los silencios, antes de su respuesta, yo oí la otra voz, no imaginada, oída, una voz grave, lenta, que pronunció unas palabras en latín que yo, que había estudiado latín 6 años, no logré ordenar en una frase con sentido, y entonces el Padre Pío respondió, en italiano, llorando, «No me quites esto, es lo único que puedo darle a él, no me quites el dolor». Me aparté del muro como si quemara. Me senté en el suelo de mi celda con la espalda contra la piedra fría y me quedé así hasta el amanecer. No recé. No pude. Solo repetía dentro de mi cabeza, una y otra vez, una pregunta que no me atrevía a formular en voz alta. ¿Con quién habla? Lo que no imaginaba era que aquella voz, semanas más tarde, iba a pronunciar mi nombre. Pasaron meses antes de que volviera a pegar la oreja a la pared. Tenía miedo. Pero el miedo, en un hombre de cuentas como yo, pierde siempre contra la necesidad de entender. Empecé a anotar también las noches. En el mismo cuaderno donde apuntaba los gramos de sangre, abrí una columna nueva, en clave, por si alguien lo leía. Ponía una cruz pequeña las noches en que oía la conversación y un círculo las noches de silencio, y descubrí un patrón que me heló. Las noches de la cruz, las noches en que él hablaba con la voz, eran exactamente las mismas noches en que, a la mañana siguiente, las vendas pesaban el doble, 40 gramos en lugar de 20. Las noches del círculo, las vendas pesaban poco. La sangre tenía relación con lo que ocurría en esa celda de noche. El dato lo gritaba, y mi cabeza práctica, que tanto presumía de fría, empezó a calentarse de puro terror, porque la única explicación que cerraba los números era una explicación que mi formación no me permitía aceptar. Fue por entonces cuando me entregó el objeto. Una tarde de finales del invierno de 1958 me llamó a su celda. Estaba sentado en el camastro, con las manos sin vendas, envueltas solo en los mitones. Me miró un largo rato sin hablar. Después sacó de debajo del jergón un paquete pequeño, del tamaño de un libro de oraciones, envuelto en una tela de lino, cosida por los 4 lados con un hilo grueso. Me lo puso en las manos. Pesaba más de lo que su tamaño prometía. «Guárdalo tú», me dijo. «No lo abras hasta que ocurra aquello». Le pregunté qué era aquello. Sonrió con una tristeza que no le había visto nunca. «Lo sabrás cuando estés de rodillas y no sea aquí», respondió.
estarás lejos, más lejos de lo que tu cabeza puede imaginar hoy, y habrá un niño de por medio. No dijo más. Me echó con un gesto suave de la mano vendada. Yo me llevé el paquete a mi celda, lo metí en el fondo de mi baúl de madera, bajo la ropa de invierno, y allí se quedó. Durante 51 años no lo abrí, no por obediencia ciega, por miedo, porque cada vez que mi mano rozaba aquella tela cosida, oía dentro de mí la voz grave de la pared, y sabía, sin saber cómo, que abrirlo antes de tiempo sería como abrir una carta dirigida a otro hombre, a un fray Anselmo que yo todavía no era. Pero aquella tela cosida no era lo único que él me había dejado con un sello de silencio. Faltaba lo peor. La noche en que oí mi nombre fue la del 20 de marzo de 1958, 3 días después de que me entregara el paquete. Lo anoté con la fecha exacta porque temblé tanto que rompí la punta de la pluma y tuve que afilar otra. La conversación de la pared empezó como siempre, hacia la 1 de la madrugada, pero esa noche el Padre Pío no suplicaba. Esa noche callaba mucho y respondía poco, como quien recibe instrucciones, y en uno de los silencios largos, la voz grave habló más tiempo del habitual. Yo contuve la respiración, y entonces, clarísimo, atravesando la piedra, oí 2 palabras juntas, Anselmo, y luego, tras una pausa, Centroamérica, mi nombre, y una palabra que en 1958 no significaba absolutamente nada para mí. Yo era un campesino del Véneto que no había salido nunca de Italia. Centroamérica no habría sabido señalarla en un mapa. El Padre Pío respondió a aquello en voz baja, pero yo lo oí. Es muy joven todavía. ¿Tantos años? Silencio. Y luego casi un susurro. Que se haga entonces. Cuando el niño vuelva a respirar, él entenderá. Cuando el niño vuelva a respirar. Y aquello del paquete que él había unido a un niño. Las 2 cosas atadas con el mismo hilo invisible. Al día siguiente, las vendas de sus manos pesaban 51 gramos, el peso más alto que registré en 3 años. Y a mí me costó sostener la pluma para anotarlo, porque las manos eran las que me temblaban a mí. Salí al patio antes del amanecer a tomar aire y me encontré con el doctor Sanguinetti, que venía de la enfermería. Le pregunté, fingiendo curiosidad de hombre de números, si él había notado alguna vez que el sangrado del Padre Pío aumentaba ciertas noches. Me miró fijo, bajó la voz y me dijo algo que confirmó desde fuera de mi cabeza lo que yo creía estar imaginando solo. Me dijo, he medido su pulso durante esas crisis nocturnas, 160 latidos por minuto, como un hombre que corre por su vida, pero está acostado, inmóvil, y la temperatura de la frente sube a 42 grados. A esa temperatura, las proteínas de la sangre se coagulan. Un hombre debería morir o quedar con el cerebro destruido. Él se levanta a las 4:30 y dice misa. 42 grados. Lo anoté. Era el dato de otro hombre, no inventado por mí, y ahora el problema ya no era mío solo. Éramos 2 los que mirábamos un número que no debía existir. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir, porque sé lo que es cargar una pregunta a solas durante años. Preparé una novena al joven santo Carlo Acutis, completamente gratis, para que tú también puedas poner ante el cielo eso que llevas dentro y no te atreves a decir en voz alta. La tienes en la descripción. El primer enlace justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de explicarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que volver a la pared. Porque lo que oí la semana siguiente cambió incluso la forma en que yo respiraba dentro de esa celda. El doctor Sanguinetti murió pocos años después, y antes de morir me confió algo que durante mucho tiempo no supe dónde colocar. Me dijo que él no era el único que había medido cosas imposibles en aquel cuerpo, que había habido médicos enviados desde Roma, escépticos, con instrumentos modernos, decididos a desenmascarar un fraude, y que todos ellos, sin excepción, se habían ido en silencio. Me dio un nombre, el doctor Giorgio Festa,
y me dijo que en algún archivo de la casa debía de existir todavía su informe original, escrito en 1919, casi 40 años antes de que yo llegara. Me costó meses encontrarlo, porque los papeles antiguos estaban en cajas mal selladas en una sala húmeda bajo la sacristía. Pero lo encontré, y lo que leí me obligó a sentarme en el suelo de aquella sala entre el polvo durante 1 hora. El doctor Festa había examinado las heridas con lupa y había escrito una frase que yo copié palabra por palabra en mi cuaderno. Decía que los bordes de las llagas no presentaban ninguna de las características de una herida provocada artificialmente, ni de una úlcera, ni de una lesión por tuberculosis cutánea, que era la sospecha de los escépticos. Decía que la sangre que brotaba era arterial, roja, viva, y que manaba con una regularidad que ningún mecanismo físico explicaba. Y al final, casi a regañadientes, aquel médico que había venido a desmentir, escribió: No encuentro causa natural, escrito por un hombre de ciencia, con su firma y la fecha. Yo había leído esa misma incapacidad en mis propias columnas de gramos, pero verla escrita por otro, 40 años antes, fue como descubrir que no estaba loco, que el muro no me había mentido. Pero el informe de Festa contenía algo más, una nota al margen que casi se me escapa. Festa había acercado un frasco a las heridas para recoger una muestra de sangre y había anotado: perfume intenso, semejante a violetas y rosas, que persiste en el frasco vacío durante días. El olor floral, el mismo que yo había escrito con vergüenza, con un signo de interrogación, casi 4 décadas después. 2 hombres separados por una generación, sin conocerse, anotando el mismo perfume imposible que salía de una carne herida. Y ahí el problema dejó de ser médico, para volverse algo que yo no tenía palabras para nombrar. Volví a la pared con un método nuevo. Decidí escribir, palabra por palabra, todo lo que el Padre Pío decía en esas noches, para tener el testimonio completo y no fragmentos sueltos de mi memoria asustada. Me sentaba en el suelo con el cuaderno sobre las rodillas y una vela de sebo tapada con la mano para que no se viera la luz por debajo de la puerta. Escribía a oscuras, casi, guiándome por el tacto. Y así reconstruí varias de esas conversaciones. Eran siempre la misma estructura. La voz grave hablaba, él escuchaba y luego respondía, pero no eran charlas de consuelo, eran negociaciones. El Padre Pío pedía cosas, pedía cargar con dolores que no eran suyos. Una noche lo oí decir: dame el de la madre de Foggia, ella tiene 7 hijos, yo puedo más que ella. Otra noche: el cáncer del hombre de Manfredonia, ponlo sobre mí, él blasfema porque sufre, quítaselo. Yo no entendía, hasta que, semanas más tarde, en la enfermería, oí a unas mujeres del pueblo contar entre lágrimas que a una madre de Foggia, desahuciada, le habían desaparecido los dolores de un día para otro, sin medicina, y que un hombre de Manfredonia que se moría blasfemando había muerto en paz, sonriendo, pidiendo confesión. Las fechas coincidían con mis cruces en el cuaderno. Las noches en que él pedía, al día siguiente alguien lejano sanaba o moría en paz, y sus vendas pesaban el doble. Estaba pagando con su sangre el dolor de otros. Esa fue la frase que escribí, y al escribirla rompí a llorar sobre el cuaderno, y la tinta se corrió, y todavía hoy esa página tiene una mancha redonda en el centro, como una moneda borrosa. Pero lo que descubrí la mañana siguiente convirtió mi llanto en algo parecido al pánico. A la mañana siguiente, cambiando sus vendas, él me agarró la muñeca con una fuerza que no parecía de un anciano enfermo. Me miró a los ojos y me dijo en voz muy baja, para que el doctor que estaba al otro lado de la sala no oyera: deja de escribir de noche, Anselmo, no por mí, por ti. Lo que escribes ahora no lo vas a entender hasta que estés muy lejos. Guárdalo todo. Y guarda el paquete, pero deja de mirar por la pared, porque hay cosas que se oyen y rompen a quien las oye antes de tiempo. Yo me quedé sin aire. Él sabía. Sabía lo de la pared, lo del cuaderno, lo de la vela tapada con la mano. Nunca se lo había dicho a nadie. La piedra de medio palmo no podía haberle dejado ver mi vela, y sin embargo lo sabía con detalle.
Le pregunté, atreviéndome por una vez, quién era la voz con la que hablaba de noche. Él bajó la mirada a sus propias manos heridas y respondió con una calma terrible. A veces es mi ángel, a veces es el que quiere que yo deje de sufrir para que los otros sufran más, y a veces es él mismo, y esas noches yo no puedo ni hablarte de lo que oigo, porque no hay lengua que lo aguante. Soltó mi muñeca y añadió una última cosa, la que selló mi silencio durante medio siglo. El día que abras el paquete, sabrás cuál de las tres voces dijo tu nombre. Obedecí. Dejé de escribir de noche, pero guardé todo lo escrito hasta entonces, cosido con hilo dentro de la tapa de mi propio breviario, y guardé el paquete de lino en el fondo del baúl. Y durante años intenté olvidar la palabra Centroamérica, que para mí seguía sin significar nada, hasta que un objeto, mucho más pequeño que el paquete, vino a recordármelo. Pasaron 10 años. El Padre Pío fue envejeciendo. Sus crisis nocturnas se espaciaron, pero se volvieron más violentas. Yo seguía pesando vendas cada mañana, aunque ya no escuchaba la pared. La obediencia me costaba cada noche. En septiembre de 1968 supe que se moría, no por los médicos. Lo supe porque una madrugada, a través de la pared que yo había prometido no escuchar, oí una sola frase de su voz, sin pausas, sin negociación, sin la voz grave respondiendo. Dijo, ya voy, ya está pagado. Y luego, silencio, un silencio distinto a todos, un silencio lleno. Murió el 23 de septiembre de 1968, a las 2:30 de la madrugada. Tenía 81 años, y ocurrió lo que ningún médico de los que vinieron supo explicar, y que yo presencié con mis propios ojos, porque me llamaron para ayudar a amortajarlo. Sus manos, las heridas que habían sangrado todos los días durante 50 años. Cuando le quitamos los mitones para vestirlo, no había nada. La piel de las palmas estaba lisa, limpia, sin cicatriz, sin marca, como la piel de un recién nacido. El doctor que estaba allí, un hombre joven enviado del hospital, acercó una lámpara y pasó los dedos una y otra vez, buscando la costra, el hoyo, la señal de medio siglo de llagas. No había nada. Anotó en su informe y yo leí esa frase con mis propios ojos, restitutio ad integrum. Restitución a la integridad. Piel completamente sana, sin rastro de lesiones que según la historia clínica habían estado abiertas durante 5 décadas. Una herida abierta deja cicatriz siempre, siempre. Es la primera cosa que aprende cualquiera que trabaje en una enfermería. La carne que se cierra con marca. Aquellas manos no tenían marca. Era como si las heridas hubieran sido prestadas y, devuelto el préstamo, no quedara recibo. Y entonces recordé la nota de Festa de 1919, casi 50 años atrás. Festa había escrito que las heridas no se infectaban, no se curaban y no cambiaban de tamaño en décadas. Una herida natural, o se cura o mata, aquella ni curaba ni mataba. Y al final, en el instante de su muerte, desapareció sin dejar el rastro que toda herida del mundo deja. 3 médicos, 50 años de distancia, la misma imposibilidad. Festa en 1919, Sanguinetti en los años 50, el doctor joven en 1968. 3 firmas distintas bajo la misma frase. No hay causa natural. Yo tenía 35 años el día que vestí su cuerpo, y pensé que con su muerte terminaba todo, que mi silencio podría descansar, que el paquete del baúl perdería su sentido. Me equivoqué por completo. Aquello no era el final, era el principio de mi parte de la historia. Entre sus pocas cosas, al recoger la celda, encontré una medalla de bronce ennegrecido, gastada por el uso, con una inscripción en el borde tan desgastada que apenas se leía. Un hermano me dijo que el Padre Pío había pedido días antes que esa medalla concreta me la dieran a mí, no el paquete, que ese ya lo tenía yo. La medalla, además, la limpié con un paño y vinagre, frotando con cuidado el borde, y aparecieron poco a poco unas letras. No era una oración, eran unas coordenadas escritas a mano, grabadas con punzón por alguien sin oficio de grabador, una palabra y unos números. La palabra decía, en letras temblorosas, Mateo,
y los números, que tardé días en entender, eran una fecha imposible para 1968. Dos cifras que terminaban en 13, una fecha del futuro, un nombre, Mateo. Y en mi cabeza, dormida durante 10 años, la palabra de la pared volvió a despertarse, gritando: Centroamérica, un niño. Cuando el niño vuelva a respirar, él entenderá. Guardé la medalla junto al paquete y empecé, por primera vez, a tener miedo del futuro, no del pasado. Desde aquel día llevo siempre conmigo, junto a la medalla del Padre Pío, un rosario sencillo hecho en memoria de un joven de nuestro tiempo, Carlo Acutis, con cuentas en forma de rosa, como las que crecían en el jardín del convento. No hace milagros, no es una reliquia, y nunca te diré que lo sea. Es, sencillamente, la manera que encontré de rezar cada mañana por ese niño cuyo nombre llevaba 10 años esperándome grabado en bronce. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a una hija, a una madre, a alguien que rece por un niño enfermo. Llega a cualquier país del mundo. Pero lo que entendí al investigar quién había sido ese joven Carlo cambió por completo el sentido de la medalla que guardaba en mi baúl. Pasaron los años y yo seguí en el convento, ya como fraile mayor, encargado del archivo, y empecé a oír hablar, ya viejo, de un muchacho italiano que había muerto en el año 2006, a los 15 años, de una leucemia fulminante. Carlo Acutis, un chico nacido en Londres, de padres italianos, que con un ordenador y mucha fe había catalogado más de 160 milagros eucarísticos de todo el mundo en una página web para que la gente los conociera. ¿Por qué me interesó tanto un chaval de la era de los ordenadores, a mí, un fraile que apenas sabía encender una bombilla? Porque cuando leí cómo había muerto, cómo había ofrecido su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia, reconocí algo. Reconocí la misma economía secreta que yo había escuchado por la pared, un alma joven que pagaba con su dolor por otros. Carlo decía una frase que me partió en dos cuando la leí, porque resumía 50 años de mis cuadernos. Decía: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Autopista. La misma idea que el Padre Pío me había dicho sin esa palabra moderna, que el sufrimiento ofrecido era un camino directo, un atajo del cielo hacia los que sufren en la tierra. Dos hombres separados por casi un siglo, uno con llagas y otro con un ordenador, hablando del mismo misterio. Y entonces leí algo de la madre de Carlo, Antonia Salzano, que me dejó sin habla. Contaba ella que su hijo, antes de morir, había dicho cosas que solo se entendieron después, que Carlo hablaba de personas a las que ayudaría desde el otro lado, de enfermos que sanarían en lugares lejanos, en América, y mencionaba un primer milagro reconocido para su beatificación, un niño brasileño en Campo Grande, sanado de una malformación del páncreas en el año 2013. 2013. Mi corazón se detuvo. Los números grabados con punzón en la medalla del Padre Pío terminaban en 13, y la palabra de la pared, dicha en 1958, había sido Centroamérica, América, y el nombre grabado era Mateo. El niño brasileño se llamaba Mateus, Mateo. Saqué la medalla del baúl con las manos temblando. Volví a leer la fecha completa, la que durante décadas no había sabido descifrar del todo. Encajaba dentro del año 2013. Un fraile del sur de Italia, en 1968, me había dejado grabado el nombre y el año de un milagro que ocurriría 45 años más tarde, al otro lado del océano, en un país y un idioma que él no conocía. Pero no abrí el paquete. Todavía no, porque el Padre Pío había sido muy claro. El paquete se abría cuando yo estuviera de rodillas, lejos, con un niño de por medio. Y yo estaba en mi celda, en Italia, viejo, sin niño ninguno. Faltaba que ocurriera aquello. Y yo, a mis 70 y muchos años, ya no esperaba viajar a ninguna parte. Me equivocaba otra vez. El cielo no había terminado conmigo. En el año 2016, cuando yo ya tenía 83 años y caminaba con bastón, me ocurrió lo que jamás habría imaginado. El convento recibió una petición desde un país de Centroamérica, Costa Rica, de una pequeña comunidad de capuchinos que había abierto una casa nueva
y pedía a un hermano anciano, conocedor de la vida del Padre Pío, para que fuera unos meses a formar a los novicios y a contar de viva voz los recuerdos del santo. Me eligieron a mí, por la edad, por los años junto a él. Yo me resistí. Dije que estaba demasiado viejo para cruzar el océano, pero el superior me recordó, sin saber lo que decía, una frase que me heló la sangre. Hermano Anselmo, hay cosas para las que uno está viejo y cosas para las que uno ha esperado toda la vida sin saberlo. Centroamérica. 60 años después de oír esa palabra por la pared, hice la maleta con manos temblorosas y dentro, envueltos en la misma ropa de invierno de siempre, metí el paquete de lino cosido y la medalla de bronce con el nombre de Mateo. Llegué a Costa Rica en marzo de 2017. El calor, los pájaros desconocidos, el español que apenas entendía. Todo me decía que estaba lejos, más lejos de lo que mi cabeza de campesino del Véneto habría imaginado jamás. Y una mañana, los hermanos me llevaron a conocer a una familia de la parroquia. Una madre joven, con lágrimas en los ojos, sostenía la fotografía de su hija, una muchacha llamada Valeria que había sufrido un trauma terrible en la cabeza tras una caída, y que los médicos habían dado por perdida. Me contaron que aquella muchacha, Valeria Valverde, había sanado de manera inexplicable en el año 2022, después de que su madre rezara pidiendo la intercesión de aquel joven Carlo Acutis en Asís, que ese había sido reconocido como el segundo milagro, el que abriría la puerta a su canonización. Y mientras la madre hablaba, entró en la sala el hijo pequeño de la familia, un niño de unos 6 años que había estado enfermo de los bronquios, con dificultad para respirar, y que aquella misma mañana, según dijo la madre llorando de alegría, había amanecido respirando bien por primera vez en semanas. El niño corrió hacia mí, y la madre dijo su nombre para presentármelo. Se llamaba Mateo. Cuando el niño vuelva a respirar, él entenderá. Las palabras de la pared de 1958 cayeron sobre mí como agua helada en pleno calor del trópico. Centroamérica, un niño, Mateo, que vuelve a respirar. Estaba ocurriendo aquello delante de mis ojos, 60 años después, en el otro extremo del mundo. Caí de rodillas allí mismo, en el suelo de aquella humilde sala parroquial, ante el asombro de la familia. Y mientras estaba de rodillas con el niño Mateo agarrado de mi hábito, supe que había llegado el momento. Saqué el paquete de lino del bolsillo interior, donde lo llevaba desde el viaje, y con una navaja pequeña corté el hilo grueso que lo había sellado durante 59 años. Las manos casi no me respondían. Dentro de la tela había 2 cosas. La primera era un papel doblado en 4, amarillo por el tiempo, con la letra inconfundible del Padre Pío, esa letra apretada de quien escribe con dolor en las manos. La segunda, una pequeña reliquia, una de sus gasas, una sola, con una mancha de sangre seca ya oscura, perfectamente conservada, y de la que, juro por mi salvación, salía todavía aquel perfume de violetas y rosas que Festa había anotado en 1919. Pero fue el papel lo que me hizo gritar, porque el Padre Pío, en 1958, había escrito con su puño y letra lo siguiente, y lo leí en voz alta entre sollozos para que todos lo oyeran. Anselmo, si lees esto es porque ya estás de rodillas, lejos de casa, y un niño que se llama como el apóstol ha vuelto a respirar. La voz que dijo tu nombre aquella noche no era la del que tienta, era mi ángel que me mostró este día. Vas a entender ahora por qué te hice anotarlo todo. No para mí, para que cuentes, cuando seas muy viejo, que el dolor ofrecido viaja por el mundo y llega donde nadie lo espera, incluso a un niño que aún no había nacido cuando yo escribí esto. El cielo no conoce distancias, solo conoce amor. Reza por mí, que yo ya rezo por ti desde donde estás leyendo, tu hermano Pío. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí de rodillas en aquel suelo de tierra apisonada, a 8.000 kilómetros de mi celda, con un niño llamado Mateo respirando contra mi pecho.
Si quieres tener cerca cada día este misterio que acabas de escuchar, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por un hijo, por un enfermo, por quien tú sabes, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija o para ti misma. Es una edición limitada, está bendecido en el santuario y llega a cualquier rincón del mundo, igual que llegó el dolor de un fraile italiano hasta un niño de Centroamérica. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy y por qué decidí romper por fin mi silencio de medio siglo. Volví a Italia un año después, ya con 85 años cumplidos, pero ya no volví igual. Volví con la certeza de que aquello que había oído por la pared durante 3 años no era la fantasía de un fraile asustado, sino la prueba más honda de mi vida. Empecé a hablar. Tímidamente al principio, conté lo de los gramos de sangre a los novicios, lo del olor de violetas, lo de la temperatura imposible que el doctor Sanguinetti había medido. Después me llamaron para declarar ante quienes recogían testimonios sobre la vida del Padre Pío y entregué mis cuadernos con la mancha de tinta redonda en la página donde lloré aquella noche y con la columna secreta de cruces y círculos que probaba la relación entre sus crisis nocturnas y las sanaciones lejanas. En el año 2020 vi por televisión la beatificación de Carlo Acutis. Y en septiembre del año 2025, con 92 años recién cumplidos, me llevaron en silla de ruedas a Roma, a la canonización de aquel muchacho de la era de los ordenadores que había hablado del cielo como de una autopista, y mientras lo proclamaban santo, yo apretaba en mi mano la medalla de bronce con el nombre de Mateo y la gasa perfumada del Padre Pío, 2 hombres separados por un siglo que el cielo, en mi pobre vida, había decidido unir. Hoy vivo mis últimos días en la enfermería del mismo convento donde empecé, en San Giovanni Rotondo. Desde mi ventana se ve, a lo lejos, el muro de aquellas celdas, la número 4 y la número 5, el tabique de medio palmo de piedra por el que, durante 3 años, oí a un hombre negociar con el cielo el dolor del mundo entero. Durante 51 años callé porque tenía miedo de que nadie me creyera. Hoy ya no me importa que me crean, solo me importa que lo sepas. El sufrimiento de un hombre santo, ofrecido en una celda oscura, viajó por el aire y el tiempo y el océano hasta posarse, 60 años después, en los pulmones de un niño que volvió a respirar. Yo lo anoté en gramos. Yo lo oí por una pared. Yo lo tuve en mis manos cosido en lino durante medio siglo. Y ahora lo pongo en las tuyas. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó cada día de mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, con alguien que esté esperando, sin saberlo, que un niño suyo vuelva a respirar. En este canal seguimos recogiendo las huellas que los santos dejaron por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita y el rosario del que te hablé, para rezar y para regalar. Reza, comparte y mantén viva su memoria. El Padre Pío me dijo una vez que el dolor ofrecido es la carta más rápida que existe, porque no la lleva ningún cartero, la lleva Dios en persona. Carlo Acutis decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo, Fray Anselmo, que oí una voz por una pared y tardé 60 años en entenderla, solo puedo decirte esto. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar. Y a veces, solo hay que saber escuchar a través de la pared.